Quiero que repita conmigo fuerte estas palabras. Diga: obedecer a Dios. ¿Lo puede decir más fuerte, por favor? De eso vamos a hablar. Obedecer a Dios. En Hechos capítulo 5, inicialmente el versículo 15 y 16, los leo. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué pasaba cuando la sombra los tocaba? Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus. ¿Y qué ocurría? Y todos eran sanados. ¿Qué ocurría? Dígalo fuerte. Y todos eran sanados. Muy bien. Para ese momento, las personas más efectivas para ayudar a la gente eran los discípulos. No existía nadie en esas ciudades con tanta efectividad para ayudar a las personas como los discípulos. Si alguien venía en necesidad, recibía respuesta. Si traían personas con enfermedades incurables, eran sanados. Si alguien estaba con deseos de suicidio y estaban en opresión, eran liberados. Era un chorro de milagros y de beneficio, como gracias a Dios sigue aconteciendo en medio de la dinámica de la iglesia. Pero, repito, no había nadie, no había un sector, una comunidad, un nicho de personas que pudieran traer tanto beneficio a la gente como ese grupo de discípulos. Ahora, no era cualquier tipo de ayuda. No es que la gente se sanaba el viernes y el sábado amanecían peor. El detalle es que se sanaban y continuaban sanos. Cuando eran liberados, se mantenían liberados. En otras palabras, el beneficio que recibían a través del poder, de la unción, de la presencia de Dios que había en los discípulos, era sostenible, era duradero. Levante su mano derecha y diga conmigo: así es el beneficio de Dios en mi vida. Dígalo fuerte: un beneficio sostenible y duradero. Diga: la liberación de Dios en mi vida perdurará para siempre. Si lo crees, dale un aplauso fuerte al Señor, porque Dios lo que hace permanece. Recuerdo hace años que estábamos en una serie de vigilias y ayunos, y entonces de repente a mí se me venían como las ganas, como el deseo de hablar en otras lenguas, pero me daba como cierto temor. Entonces me acerqué a mi pastor una noche, en paz descanse, y le dije: pastor, yo siento esto y esto, me pidió que le explicara qué sentía. Y entonces él muy amablemente me explicó, me dijo: mi hijo, lo que pasa es que Dios te está llenando, Dios te está ungiendo, no tengas temor. Y me dijo algunas otras cosas y luego me dijo estas palabras. Dijo: mira, si lo que sientes es de tu carne, eso así como llega se va. Pero si lo que sientes es del Espíritu, eso que llega prevalece, crece, avanza. Y bueno, han pasado tantos años que no se ha ido todavía, ahí está todavía. Ese beneficio se establece y permanece. Ahora, este grupo de discípulos le hacían beneficio al uno, al otro, al otro. Y quiero que miremos de ahí en adelante qué ocurre. Dice el versículo 17: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿De qué se llenaron? Les dio celos. En palabras más santanderianas, les dio envidia. ¿Qué les dio? Envidia.
porque esta gente era religiosa y ellos, aunque tenían por mucho tiempo religión, no pasaba lo mismo. No, las personas no eran tocadas como estaban siendo a través de los discípulos. Los enfermos no se sanaban, no pasaba nada. Entonces les dio celo, y producto de esos celos, dice el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mira qué bárbaro eso. ¿Habían visto ustedes semejante contradicción? Que estaba ocurriendo algo bueno para la gente. Los enfermos se sanaban todos. Los que estaban con adicciones eran libres. Las personas problemáticas eran liberadas y se convertían en personas pacíficas. Pero cuando estos líderes religiosos vieron eso, se llenaron de celos e hicieron todo un proceso legal para buscar autorizaciones, y agarraron a los discípulos y los pusieron presos. ¿Cómo los pusieron? Presos. Imagínense ustedes que estuviéramos viviendo en ese momento y nosotros pudiéramos ver todo lo que pasaba en un lugar y en otro, ¿verdad? No sé cuántos son de mi época, pero cuando yo veía los superhéroes, Superman y sus amigos, todo, entonces en dibujitos animados pasaban como una parte del problema, los malos haciendo algo, así como planeaban destruir el planeta, por ejemplo, y de repente cambiaban la imagen y decían: mientras tanto en el palacio de justicia, en la casa de la justicia, y entonces, ¿sí? Entonces como que podían ver muchos ángulos. Imagínense que estamos viendo esto, los discípulos haciendo milagros, sanando a la gente feliz, la gente contenta, el uno llamaba al otro. Bueno, no había tecnología como hoy, pero la gente se enteraba. Era un voz a voz. Y dice que de otras ciudades traían enfermos y como eran tantos, los ponían en la calle. Y cuando Pedro pasaba, la sombra que pegaba del sol sobre él, la sombra pasaba sobre ellos y se sanaban. Pero ahora vienen y los ponen presos. Mientras tanto, en la presencia del Señor se emitió una orden. Y miren lo que pasó el versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas, esto era una cosa extraordinaria. Esto los metían presos, ponían candados, ponían cadenas, y aparte de eso ponían soldados en ocasiones adentro de la cárcel y afuera también. Era un sistema de seguridad muy bueno. Pero dice: mientras tanto el ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciando al pueblo todas las palabras de esta vida. Mientras tanto ahí estaban los soldados afuera escoltando la cárcel, ¿verdad? Que nadie se fuera a salir, y las cámaras de seguridad y todo listo. Versículo 21, habiendo oído esto, los discípulos entraron de mañana en el templo. O sea, ya había pasado toda la noche. Los pusieron presos un poco ya caída la tarde. En la noche, tal vez, no sé, 9:30, 10 después de la novela, el ángel vino y les abrió las puertas y dijo: muchachos, para que no duerman aquí incómodos, vayan a la casa y duerman. Y mañana temprano se comen unos huevitos con café en leche y arrancan para el templo y ya comienzan a predicar. Y los discípulos: ok, no le contamos a nadie. No le cuenten a nadie. Entonces se fueron al templo de mañana, dice, y enseñaban. Entre tanto, ¿sí?, en otro lugar, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hagan favor, muchachos, vayan a la cárcel con una camioneta y me traen esos tipos que predicaban, los que pusimos presos ayer, tráiganlos para acá. Y estaban todos ahí listos ya. Bueno, cuando lleguen, usted va a decir esto, usted aquello, y sí, yo los acuso así, está listo, ya van a venir. Y se fueron a traerlos. Versículo 22, pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Esto parece, ni Steven Spielberg se imaginó un
un guión como este tan espectacular. No los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso. Disculpe, señor sacerdote, fuimos a la cárcel y no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? ¿Sería que los soldados se durmieron o qué pasó? 23 diciendo, por cierto, aparte de que no hay nadie, queremos informarles que la cárcel hemos hallado ¿cómo? Cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie, todos firmes ahí. Buenos días, soldados, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo pasaron la noche? Bien. ¿Alguien salió? Nadie. ¿Alguien entró? Tampoco. Todo está igualito. Y los presos allá están durmiendo. Eso sí, nadie ronca, no escuchamos ningún ruido anoche. Todos duermen lo más de bien, todos plácidos. Nadie pidió ir al baño, nada. Está todo callado, están dormidos. Y dice, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. ¿Ustedes ya están viendo lo que yo estoy viendo? Un poco de gente ungida, diga conmigo, ungida. ¿Cómo estaban estos hombres? Dígalo más fuerte, ¿cómo estaban? Ungidos. ¿Cómo estamos nosotros? Dígalo con fe, ¿cómo estamos? Un grupo de gente ungida haciendo bien y un grupo de personas envidiosas usadas por las tinieblas queriendo detener a los que estaban haciendo ese bien. Pero el cielo a favor de los ungidos, orquestando todo aquello, les abrieron la puerta, ellos se fueron. Versículo 24. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes hicieron más o menos así. ¿Cómo hicieron? Se miraron así, dudaban y decían: ¿en qué vendrá a parar aquello? Ay, diga conmigo, ay, ¿para dónde va esta cosa, verdad? ¿Qué será lo que va a pasar? Y como dijo uno un poquito carnal, ay mamá, ¿qué será lo que quiere ese negro, verdad? Que esto está complicado aquí, nosotros los ponemos presos, les ponemos guardias, amanecen por fuera, amanece la cárcel desocupada. ¿Esto qué está pasando? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo así? Ninguno de ellos sabía. Nosotros sí sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó es que Dios envió un ángel. Yo quiero que alce un momento la mano derecha y diga conmigo: hay ángeles de Dios que están listos. Diga, autorizados por Dios. Dígalo fuerte, enviados por Dios a mi favor. Diga, no importa la puerta que tengan que abrir, no importa ante quién nos deban hacer invisibles. Diga, los ángeles de Dios van a continuar operando a favor mío y a favor de mi casa. Si alguien lo cree, aplaude al Señor, porque los ángeles de Dios siguen activos, autorizados por Dios para algo sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Diga conmigo, Entonces de repente, mire, versículo 25, la novela sigue, dice: pero viniendo uno, les dio esta noticia. Buenos días, señor sacerdote, disculpe que les interrumpa la sublime reunión que ustedes tienen. No sé por qué los veo como asustados a todos. ¿Qué es lo que les está pasando? Yo simplemente interrumpo aquí esta junta directiva de religiosos para traerles una noticia. Le dijeron: sí, señor, siga, hable. ¿Qué noticia trae? Es más, les traje video. Yo hice video. ¿Qué noticia trae? He aquí, yo ayer cuando pasaba por aquí vi que la patrulla llegó a la cárcel y bajó unos señores con unas batas, unos de barba, los bajó y los metió preso. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. ¿Cómo así? Pero si no sé cómo pasó, pero allá están. Mira el video, y les mostró la evidencia. ¿Cómo así? Entonces ya se fueron suavecito. Versículo 26. Entonces fue el jefe de los guardias, de la guardia, con los alguaciles. A ver, muchachos, síganme por favor. Porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio
Y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: oye muchachos, Pedro, ustedes, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y entonces ahí sí Pedro habló. Y dice el versículo 29: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tres cosas te comparto para terminar. Yo me pregunté, ¿por qué esa pasión de esa gente? ¿Por qué no los detenían? Ni los látigos, ni la prisión, ni las amenazas. Porque cada vez que los ponían presos les decían: y si volvemos a hallarlos haciendo eso, los vamos a castigar más duro. ¿Qué es lo que hacía que ellos operaran así? Lo primero, señores, es que para ellos era una necesidad. ¿Era una qué? Una necesidad. ¿Has visto a alguien con hambre? Es que tengo mucha hambre, necesito comer algo. Y se angustia, o sea, tiene que ir a comer algo. O alguien con sed, o alguien cansado, o alguien responsable con la comisión de algo. Para ellos, hacer esto no era un pequeño hobby, era una necesidad. Y yo le dije: Señor, ¿por qué para ellos era una necesidad? ¿Sabe por qué? Porque estaban ungidos para hacerlo. Y lo segundo, por un llamado que tenían. ¿Por un qué? Por un llamado. Ellos habían sido llamados, y es un llamado del cual ninguno de nosotros está excluido. Porque el Señor nos llamó y nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y al predicar, hagan esto: sanen los enfermos, echen fuera los demonios, etcétera, etcétera. Y la tercera razón de por qué semejante pasión es porque ellos entendían que habían sido ungidos y tenían un llamado para hacer bien a otros. En otras palabras, ellos no lo hacían por sentirse bien, por cumplirle a alguien de una comunidad. Habían ellos una pasión, y era hacerle bien a otros. Se deleitaban cuando el enfermo se sanaba. Les daba alegría que las personas que estaban oprimidas por los demonios podían ser liberadas. Pedro fue llevado donde una señora que había muerto, y Pedro entró a ese lugar donde estaba ella y la tocó y le dijo: hey, fulana, levántate, resucita. Y para ellos era una pasión enorme. Ellos sentían la necesidad, a través de su llamado, de hacerle bien a otros. Por favor, entiende: dentro tuyo reposa una unción de Dios, y es una unción que va a crecer cada día más. Y hoy, muy de madrugada, aquí en este lugar le decía: Señor, úngenos como iglesia, llénanos como iglesia. Hay tanta necesidad en nuestra ciudad que podían constituirse cientos de iglesias más y no sería suficiente todavía. No vamos a perder el tiempo tratando de si nos vamos para otra, nos venimos de otra. No,
o invitamos a otro de alguna comunidad, pero no, afuera hay tanto necesitado, hay tantas personas necesitadas, pero hay un cuerpo, hay una iglesia con un alto nivel de efectividad. No hay nadie como ustedes y yo y como el cuerpo de Cristo que podamos hacerle tanto bien a nuestra ciudad y tanto bien a nuestra sociedad como nosotros, porque el Señor nos ungió para eso. ¿Qué necesitas? Rambo no existía en ese tiempo para ir a sacar a Pedro. Ningún superhéroe existía para ir a rescatarlos. Pero obviamente, en el buen sentido de la palabra, ya existían. Los ángeles estaban disponibles y ahí estaban para entrar en acción. No fue solo una vez ni dos veces, fueron muchas veces que los ángeles fueron y lo sacaron, como diciéndoles: hagan eso que les apasiona. Continúen haciendo eso que para ustedes es una necesidad. Vayan, continúen cumpliendo el llamado para que les fue asignado y síganle haciendo bien a la gente. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Lo crees? Señor, yo quiero darte gracias porque estoy parado frente a tantas personas ungidas, frente a tantos hombres y mujeres con la unción de Dios, con una pasión que se convirtió en una necesidad. Es que necesitamos obedecerte. Obedecer a Dios antes que a los hombres es una necesidad que nos persigue día a día, cada minuto, cada momento, que nos apasiona, que no podemos dejarla a un lado. Señor, tenemos un llamado y ese llamado vamos a continuarlo ejerciendo con unción, con la presencia tuya, con todo el patrocinio tuyo. Por eso yo creo que ángeles de Dios en este momento se movilizan. Ángeles que van a las clínicas, ángeles que van a esa UCI a tocar la vida de Marta allá donde está. Ángeles de Dios que van a esos lugares donde está la gente oprimida en el nombre de Jesús, a ese psiquiátrico, a esa clínica de reposo, a esa casa donde ya esa esposa, ese esposo no haya que hacer, ese padre, esa madre no hayan qué camino coger. Allá van los ángeles de Dios, porque los enviamos por una orden de parte de Dios, que vayan y liberen y abran puertas y que el oprimido salga y cosas impactantes tengan lugar. Padre, gracias. Padre, gracias. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: gracias, Señor, porque estoy ungido para continuar haciendo el llamado que me has hecho. Gracias porque la ciudad seguirá conociendo del amor de Dios a través de mi vida. La ciudad seguirá conociendo todo el beneficio del poder de Dios, y Dios lo hará a través de mi vida. De eso estoy convencido y te doy gracias, Señor, porque los enfermos se sanan y los oprimidos se liberan, y el pobre encuentra un camino de prosperidad, y el endeudado encuentra estrategias para pagar hasta el último centavo, y el que está confundido, la luz de Dios se enciende y encuentra soluciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria.